Por cierto, ya que menciona Jairo Librero Bolivia, en los últimos días hay un caso que ha generado polémica y opiniones encontradas. El gesto, o mejor dicho, el ausente gesto quizás que tuvo una diputada opositora con el presidente Evo Morales. Recordemos qué fue lo que sucedió. Son en la noticia, Andrea Bernal le dedicó un programa en esta semana a este caso, pero nos parecía importante primero porque para eso estamos los viernes juntos, Jairo y yo, para analizar los temas más importantes de la semana. Y me pareció, repito, importante traerlo a la mesa de análisis con Jairo Libreros, porque ¿cómo puede conllevar un gesto de este tipo a una denuncia, a la apertura de un proceso? ¿Qué está pasando? Recuerdo cuando en Ecuador también detuvieron a alguien porque cuando pasaba Correa en una caravana, alguien gritó algo al presidente. ¿En qué se están convirtiendo estos mandatarios que no se puede ir contra ellos, no se puede tener un gesto que ellos consideran una ofensa? ¿Qué está pasando? Y Dani, yo creo que el tránsito, que no es solamente en el papel, sino en la realidad, de mandatarios que llegaron utilizando la democracia al poder, pero que tan pronto tomaron posesión de sus cargos, se convirtieron en unos dictadores, ya no solamente es suficiente para ellos tener esa calidad, requieren ir más allá. Sus dictaduras autoritarias cada día hacen más tránsito a dictaduras totalitarias en donde el culto, el respeto, la benevolencia y casi que actividades genuflexas frente a ellos, si no son acatadas por toda la sociedad, son considerados más que agravios, delitos que atentan contra la democracia. Me pregunto yo, Idania, ¿dónde queda el derecho a la libertad y el derecho al libre desarrollo de la personalidad de la diputada del caso que estamos analizando? Una cosa es que a mí me critiquen por no saludar, pero una cosa distinta es que yo tenga la obligación, más aún mediante normas prohibitivas que terminan siendo traducidas en condenas, de saludar a un mandatario cuando no quiero. Eso solamente pasa en los regímenes no dictatoriales como cualquier otro, en los regímenes totalitarios, en donde la veneración a la imagen del líder hace parte del día a día. Eso es lo que está pasando ya en Bolivia. Tenemos un dictador que tiene aureolas de emperador. Le pongo un ejemplo, y Daniel, que me sorprendió anoche. Ayer, en Estados Unidos, el presidente Barack Obama prendió en la Casa Blanca los juegos de luces, empezó la Navidad. El arbolito de Navidad. Muchas personas que se encontraban en el entorno de la Casa Blanca le gritaban a Barack Obama que era un policía que apoyaba el racismo en Estados Unidos por cuenta de los sucesos que ocurrieron no solamente en Ferguson, sino en Nueva York o en Washington. Pregunta uno, ¿se habrá sentido ofendido el presidente Obama por cuenta de estas protestas? Ni un solo gesto, ni una mirada desobligante, porque es que la democracia se vive y se siente. En el caso de Bolivia no hay una democracia, hay una dictadura. Precisamente está con nosotros Norma Pierola, ella es la diputada opositora boliviana que nos acompaña a esta hora. Diputada, gracias por estar con nosotros, bienvenida a la tarde de NTN 24. Yo quisiera comenzar preguntando, ¿en su país es un delito no darle la mano a otro? Muchísimas gracias primero por la deferencia, un saludo a Idania Chirinos y a Jairo, un saludo también a América Latina, el Caribe y a los Estados Unidos. Desde luego que no existe ningún tipo delictivo en no dar la mano a una persona. El dar la mano constituye para mí un signo de cortesía, de cordialidad, de amabilidad, un gesto de cariño, de aceptación, y son cosas que en este momento y ese momento no he sentido y no sentía por el presidente. Sí saludé hasta con una venia, pero no le di la mano de manera deliberada. Yo lo puedo decir así porque
Estrecharle la mano para mí significa decirle, señor presidente, aquí está todo bien, gracias. Usted se impone por tercera vez consecutiva, violando la Constitución y las leyes, y hay persecución política y de todo, y eso es darle la mano de cordialidad. Ese ha sido, si vale el término, un acto tal vez de mala educación, de descortesía, o tal vez un momento de protesta o de rabia hacia un régimen totalitario y absolutista al que estamos ingresando cuando hay cooptación de todos los órganos de poder, las fuerzas de poder, y cuando realmente se quiere que se rinda culto, yo digo, a su majestad Evo Morales Ayma. Diputada, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jairo. Mucho gusto conocerla. ¿Quiénes son las personas que han interpuesto ante las autoridades judiciales aparentemente unas denuncias por temas que son absurdos de entender en América Latina? Es que por racismo y una cantidad de cosas que no sé cómo explicarlos ante la audiencia en América Latina. Mire, es un viceministro disque de descolonización que no sabíamos que existía nosotros dentro del aparataje administrativo que se han creado de 11 ministerios, hoy pasamos los 25 ministerios en Bolivia, y un viceministro de descolonización que se llama Félix Cárdenas, una persona que, bueno, considera de que yo he cometido, dizque, delito de sedición, instigación pública al racismo, discriminación, irreverencia, son los supuestos hechos delictivos que yo con un solo acto he cometido y sin haber abierto la boca ni pronunciado absolutamente nada. Sin embargo, dicen que estoy instigando públicamente a delinquir para que se vaya y respetar después al señor Evo Morales Ayma. En ese sentido, creo que yo soy abogada de profesión y conozco perfectamente materia penal y constitucional. Y en los elementos constitutivos de tipo penal están ausentes justamente esas preeminencias que se ponen a tipificar una conducta como atípica, y resulta de que no existe el más mínimo resquicio en mi persona de haber delinquido, y para que ahora ya sea procesada. Ha entrado ya una querella criminal en mi contra, se ha pedido de 2 a 5 años de sanción penal, y porque además se lo ha acelerado. Mire, en menos de 2 horas se ha admitido el proceso, cuando aquí tenemos procesos que duran 5 o 6 años sin que se pueda hacer acusación e imputación, pero ya hay una orden de mandamiento para que yo pueda ser capturada, porque yo no vivo en La Paz. Yo estoy en este momento en la ciudad de Cochabamba, y obviamente yo me voy a presentar voluntariamente a un proceso que para mí no tiene asidero legal en absoluto. Bueno, realmente usted nos deja, digamos que impresionados, por decirlo menos, ¿no? Primero con un viceministro de descolonización, luego con todo esto, un proceso que se le abre, cuya pena puede estar entre 2 y 5 años. Ahora, no es el único caso, digamos, que está ocurriendo en Bolivia. Yo quiero referirme a otro porque quiero que usted misma lo comente, y quiero también el análisis de Jairo. Y es el juicio a 3 magistrados del Tribunal Constitucional por el supuesto delito de prevaricato. Ligia Velázquez, Zoraida Cháñez y Gualberto Cusi. Estos jueces fueron suspendidos de sus cargos en julio pasado al ser acusados por el supuesto incumplimiento de sus deberes. El magistrado Cusi, por cierto, está gravemente enfermo. Les fue suspendido el seguro. Ayer nuestra corresponsal lo entrevistaba en la clínica, y él decía que esto era el cobro político por haber ido en contra de la reelección del presidente Evo Morales. ¿Esto es así, diputada? Plenamente cierto. Yo he sido parte de la Comisión de Justicia Plural y el Comité del Ministerio Público y Defensa Legal del Estado. Este proceso fue inventado, orquestado por parte del Ejecutivo. Fíjese que fue la Procuraduría General del Estado, a la cabeza de Héctor Arce Saconeta, quienes presentaron esta falsa acusación e imputación. En mi comisión habían 240 denuncias por juicios de prevaricato y por otros delitos contra las altas autoridades del órgano judicial, entre ellas el Consejo de la Magistratura, Tribunal
constitucional, etcétera, pero en ningún momento en este tiempo hemos activado un proceso contra personas que en una comisión de admisión solo admitió un recurso de inconstitucionalidad abstracta por la ley del notariado. Ese recurso establecía y pedían además de que se suspenda de momento la ley que había sido promulgada. Entonces, ellos aplicaron, y el artículo 9 de la Ley de Procedimientos Constitucionales establece con claridad expresa de que a pedido o a petición de parte, o de oficio o a petición de parte, perdón, se pueda dar una medida cautelar. Este tribunal, que fungió de comisión de admisión en el Tribunal Constitucional, hizo justamente eso, dispuso la suspensión momentánea del proceso sin haber tocado el fondo, pero por ese solo hecho les han iniciado y se han inventado un proceso contra ellos. De manera que además la suspensión de sus cargos afecta mucho al ingreso de a sus ingresos, y además el seguro, especialmente contra el magistrado Cusi, quien ya había activado una acción de libertad para no ser perseguido políticamente y no ser demandado por un hecho que no existe materia justiciable. Esa acción de libertad que él planteó salió procedente contra la comisión donde yo era parte, y resulta que ni siquiera esa sentencia constitucional que prohíbe que cualquier magistrado o cualquier persona, funcionario público electo o de libre elección, pueda ser suspendido si no tiene sentencia penal condenatoria. Y hoy en día no solamente hay imputación, está la acusación y está también preparada la sentencia de manera subterránea, porque ese trabajo de investigación, de tratamiento, de la etapa preparatoria que hace la Cámara de Diputados ha sido pasada por alto, nunca pasó por nuestra comisión, y en especial por el Comité del Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, del cual yo era titular. Yo denuncié antes de renunciar este hecho anómalo, porque primero suspendieron a las magistradas y después han seguido haciendo la persecución política. Y hoy en día, que existe inclusive allá la ley 044 de procesamiento a las altas autoridades del órgano judicial y de altas autoridades, resulta de que están modificando la Constitución y además han sacado una ley que contraviene el artículo 160, inciso 5 de la Constitución Política del Estado, que establece que la Cámara de Senadores en un solo acto puede procesar por la comisión de algún hecho delictivo en el ejercicio de sus funciones a los magistrados. Y hoy en día le ponen una ley como remedio para decir, bueno, nos hemos equivocado, pero ahora solamente vamos a imponer sanción administrativa, y los quieren obligar además a que una ley nueva que rige para lo venidero tenga efectos retroactivos con estos magistrados. Ahora, quiero preguntarle a Jairo Libreros, ¿de qué democracia estamos hablando? Es decir, ¿una democracia que deja sin garantía a los ciudadanos independientemente del cargo que puedan ocupar? Y Dani, yo creo que casos como el que estamos analizando de la mano de la diputada demuestran que día a día lo que va quedando de democracia en Bolivia hace parte de una historia o hace parte del pasado. En ningún caso las democracias constitucionales inspiradas en principios liberales tienen la capacidad no solamente de perseguir a la oposición política, sino algo mucho más delicado que en este caso creo que estamos entendiendo mucho más, y está relacionado con la persecución a las mujeres, que encarnan no solamente un liderazgo democrático importante, sino que son el presidente política en Bolivia. Nos contaba la diputada cómo 2 magistradas son perseguidas, cómo ciertas líderes, por lo menos le entendí eso, también son perseguidas. Y Daniel, yo creo que ya en el caso de Bolivia, Evo Morales no solamente ha hecho tránsito hacia una dictadura totalitaria, despojando de todo vestigio los cimientos liberales de la democracia, sino que en cierta medida hay un halo de machismo y de persecución a las mujeres que encarnan liderazgos. Si tú te das cuenta de lo que ha pasado en América Latina, y hablo de manera particular de los liderazgos de Daniel Ortega en Nicaragua, el liderazgo de Maduro en Venezuela y en cierta medida el liderazgo del presidente Correa en Ecuador, unidos
con Evo Morales en Bolivia hay un desprecio hacia las mujeres, particularmente a las mujeres que tienen la capacidad de liderar proyectos democráticos, como es el caso no solamente de la diputada María Corina, sino de manera particular de la diputada Norma, que nos acompaña. Es muy sensible. Ese socialismo del siglo XXI creo que tiene un halo de desprecio por el liderazgo y el papel que cumple la mujer en la vida política. ¿Está usted de acuerdo, diputada Pierola? En Bolivia han ocurrido varios casos particulares y varias críticas ha recibido el presidente Morales en este sentido. Plenamente de acuerdo, es un análisis exacto de lo que está pasando y transitando la realidad boliviana. Cada día perdemos la incipiente democracia que tenemos. Hay una persecución política sañuda. Las mujeres en particular, yo 4 años y medio he soportado este atropello de constantes agresiones. Tenemos una ley que es la 243 que se llama la ley contra el acoso y la violencia política, por la que no se puede perseguir judicialmente a las mujeres. Sin embargo, se le han pasado por alto la ley y una disposición constitucional, y por si fuera poco, lo que se está haciendo es sembrarse delitos a través de un gabinete jurídico que ya ha sido descubierto, en la que se siembra delitos porque se ha judicializado la política para liberarse del opositor, para corretear a los líderes o para inventarles procesos y meterlos presos. Esa es una de las acciones más dolosas que el gobierno de Evo Morales está cometiendo, no solo contra las mujeres, sino fundamentalmente contra aquellos opositores que nos consideran opositores radicales, de derecha, como nos dice. Y la verdad es de que hoy día, en un acto de entrega de una obra en la ciudad de La Paz, el alcalde Revilla de la ciudad de La Paz, ayer, en la mañana, Evo Morales le retiró la mano, algo por lo que a mí se me acusa. No solamente le retiró la mano y lo dejó plantado al alcalde Revilla, sino que inclusive hizo ocupar la silla en la testera, en la entrega de la obra, a su candidato alcalde, a uno de los miembros del movimiento al socialismo, y le quitó el uso de la palabra a Revilla. Y no solamente eso ha hecho con muchas personas. Ahí tenemos a su ministro, que el año 2012 lo destituyó después de quitarle la mano. Lo mismo eso hizo con Carlos de Mesa Gisbert cuando había la transición del cambio de gobierno. Y por estos actos que él comete cada día, nadie le dice si es delito, nadie se lo reprocha, pero aquí en Bolivia, como le digo, me están cocinando hasta las propias mujeres del movimiento al socialismo, porque el día que yo salía de ese acto, el día lunes, fui como pasada por un callejón de la amargura por propias mujeres que me alaron el cabello, me escupieron, a empujones querían hacerme caer, y una clase de insultos, y que he tenido que aguantarme porque, habiendo ahí oficiales de la policía, no hicieron absolutamente nada por proteger a una mujer que estaba siendo agredida por una turba. ¿Cuándo piensa usted presentarse, diputada Pierola? Yo me voy a presentar el día martes en la ciudad de La Paz para asumir voluntariamente mi defensa. Voy a ejercer una defensa material porque tengo derecho a eso, soy abogada de profesión, y por supuesto, yo emplazo a esa Administración de Justicia del MAS a que me pruebe el más mínimo indicio de responsabilidad penal en no haberle dado la mano al señor Evo Morales Jaime. Quiero darle las gracias a Norma Pierola, la diputada opositora boliviana, quien nos acompaña a esta hora. Gracias por estos minutos con NTN 24. Yo soy la agradecida por la deferencia a Irania y también a Jairo por el excelente análisis que justamente toca las fibras más importantes en Bolivia de cómo se está transitando a la consolidación de una dictadura. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes para usted.